Buenas noches a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar en esta nueva sesión, la tercera sesión de este tiempo de Noches de Impartición, que se llama Prestando Atención. Hemos sido muy bendecidos las dos sesiones anteriores y hoy tenemos un nuevo invitado. Realmente nos alegra el corazón que nuestro querido amigo Jonathan desde Chile, desde Copiapó, pueda conectarse y pueda compartirnos algo muy fresco de parte del corazón de Dios. Así que vamos a orar para entregar este tiempo y Carito va a presentar a nuestro invitado. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta noche. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel en todo tiempo, y perfecto eres en todo tu obrar, en todo lo que haces. Señor, en los propósitos que tú mantienes firmes, que tú prosperas, Señor, que tú maduras, que tú llevas a un fruto para tu gloria y lo estás haciendo en todas las naciones, Señor, lo estás haciendo en diferentes lugares y expresiones de tu cuerpo, de tu iglesia, de tu amada. Señor, y aquí estamos, Padre, con un corazón dispuesto, con oídos atentos, Señor, anhelando oír tu voz y todo lo que tú quieras traer en esta noche, Señor, a través de Jonathan, Señor, desde Chile. Bendecimos esta nación, Señor, nos alegramos de todo lo que estás haciendo allá, Señor, y oramos, Padre, porque nuestros corazones, Señor, pueda fructificar esa buena semilla de tu palabra y de todo lo que tú quieres impartirnos, Señor. Estamos atentos, prestamos atención, Señor, aquí estamos. Este tiempo es tuyo, Señor, se trata de ti y a ti te lo entregamos, Señor. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Eh, bueno, como decía Lari, esta noche le hemos pedido a Jonathan, orador, que nos enseñe, que nos pueda impartir de lo que el Señor ha puesto en su corazón este tiempo. A Jonathan lo conocemos hace varios años, no me acuerdo cuántos, pero ya hace muchos años. Y realmente ha sido algo muy de Dios. Jonathan es una persona que ha intercedido así por horas delante del Señor, ha tenido una historia con Dios muy, muy linda, muy llena de fuego y sabemos que es alguien que ama profundamente al Señor, que carga mucho de la presencia de Dios, así que sabemos que los que nos comparte hoy día va a ser de mucha bendición y gracias Jonathan por estar, de verdad te agradecemos por esto. sí, y estoy igual muy contento de estar acá con ustedes y poder compartir con ustedes. Y bueno, cuando tú me preguntabas qué es lo que había en mi corazón para compartir con ustedes o hablar de parte del Señor, te soy bien sincero que la verdad, como te recién te comentaba, hace como un año y medio que hice una pausa ministerial debido a mi salud física, mental, espiritual, un montón de cosas, debido a un estado de estrés muy alto que viví, y eso causó muchas enfermedades físicas, gástricas, incluso hasta enfermedades mental también. Y entonces tomé la decisión de hacer una pausa y desconectarme un poco del pastorado, porque yo en el 2016 fui ordenado al pastorado y todo bien, pero muchas veces uno entra a ciertos ministerios y no sabe uno con lo que se va a encontrar. Pero viví un periodo de mucha presión y eso causó, como les comentaba, un estado de estrés muy, muy fuerte y que afectó mucho mi vida de salud, mi vida matrimonial, mi vida ministerial, porque es como que en un periodo tan corto de tiempo vinieron muchas pruebas y, y ¿cómo se llama? Y tuve que hacer una pausa, desconecté de todo y sin darme cuenta volví al principio y mi principio era mi pieza eh, tirado ahí en el suelo, buscando al Señor, rogando al Señor que me sanara, de en qué momento dejé entrar el estrés a mi vida. Uno no se da cuenta que está estresado hasta que el cuerpo empieza a manifestar síntomas de estrés, insomnio. Experimenté cosas que nunca había experimentado, como las crisis de angustia, crisis de pánico, y un montón de cosas que viví.
espiritual, mental y física. Entonces, pero le voy a comentar, cuento esto porque en este periodo como de 1 año y medio, no he estado como preparando sermones como para ministrar a la gente, sino que he estado buscando al Señor, eh, obviamente ministrando el corazón del Señor. Entonces, cuando Carolina me pregunta qué puedo compartir, y yo puse, no sé si un título así, pero es sobre la pureza del corazón, porque creo que en todos los procesos que Dios nos lleva, los procesos que tenemos en la vida, sean procesos que involucra el dolor, sufrimiento, enfermedad, disolución, traición, persecución, todos los procesos que puedan ser como supuestamente sufrimiento o dolor, es porque el Señor quiere purificar nuestro corazón. Lo entendí así. Como le comentaba, viví pruebas que nunca había vivido en mi vida. Una, simplemente comento, nunca había vivido persecución, por ejemplo. Y uno habla de que en los últimos tiempos seremos perseguidos y cosas así, pero cuando empiezas a vivir persecución, por ejemplo, de gente que tú pensabas que te amaba, que te querían, que estaban contigo, y después empiezas a experimentar esas cosas, se quiebra dentro de ti algo, po, la desconfianza, o sea, la confianza que tenías y muchas otras cosas. Bueno, esa es una de las cosas que viví en ese periodo, pero todas las cosas y pruebas que uno empieza a vivir es porque el Señor nos está llevando a una purificación del corazón, una santificación del corazón. Eh, entonces, simplemente quiero, quiero como contar dos cosas. Una, en mi experiencia con respecto a los procesos que viví y cómo el Señor de alguna manera usó ciertas cosas para purificar mi vida. Entonces, tenía un versículo que quería compartir con ustedes, que está en Mateo, capítulo 5 versículo 8. Es bien conocido. Dice, bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán al Señor. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán al Señor. Y muchas veces cuando uno, no sé si a usted le pasaba esto, pero cuando yo leía este versículo, yo me sentía a veces frustrado porque yo decía, no tengo un corazón limpio, Señor. Aún no tengo ese corazón puro y limpio, Señor. Lo más probable entonces que nunca te vea, y me sentía como culpable y condenado en cuanto a eso. Em, pero sin embargo, entendemos, ¿cierto?, que por la gracia y la misericordia de Dios, el Señor nos purificó, nos santificó, nos justificó y lo sigue haciendo en el presente, ¿ya? Y quiero hablar esto de felices son los de corazón puro, porque ellos verán al Señor. Y no sé si a usted le pasó, pero muchas veces yo decía eh, y pensaba así, debo tener un corazón puro para algún día, cuando muera, ver al Señor cara a cara y poder ver al Señor. Entonces yo asimilaba de que la pureza era una condición para que un día, cuando yo me muera, esté en el cielo y vea al Señor cara a cara. Si bien eso es cierto, ¿ya? Pero creo que también esto es para el hoy, ¿ya? No es necesario que partamos de esta tierra para estar en presencia de Dios y verlo cara a cara, sino que el Señor quiere que a medida que nosotros entramos en estos estados de pureza, vamos a empezar a ver todas las cosas más claras y vamos a poder ver al Señor en cada área de nuestra vida. Y una de las cosas que empecé a orar con tanto fervor fue esto: Señor, necesito verte en mi familia, Señor, necesito verte en mi salud, Señor, necesito verte en mis finanzas, Señor, necesito verte en el ministerio, Señor, necesito verte en mi vida. Quiero experimentar a un Dios vivo, a un Dios real, Señor. Leo los evangelios, leo el libro de los Hechos, Señor, y veo cómo tú eras un Dios tan real para la iglesia primitiva, tan dinámico, tan activo. Y yo necesito eso, Señor amado, necesito verte en mi vida. Y,
Y obviamente el Señor quiere que cada uno de nosotros aprenda no tan solo a escuchar al Señor, sino que también el Señor quiere que nosotros aprendamos a verlo al Señor. Eh, y entonces, pero el Señor quiere Él manifestarse, que Él quiere abrir nuestros ojos espirituales, pero eso va a depender mucho de cómo está el estado de nuestro corazón. Entonces, el estado de nuestro corazón, la condición en que se encuentra nuestro corazón es requisito para poder ver al Señor en cada área, en cada cosa, en cada detalle. No sé si me entienden. Entonces, fui entendiendo entonces que el Señor, a la largo, cada uno tiene una historia con el Señor, cada uno tiene una historia de procesos, de pruebas, de situaciones, ¿cierto? Y entonces el Señor, de todas estas cosas que cada uno vive, de estas historias que uno vive con el Señor tiene un solo objetivo con nosotros, es llevarnos a un estado de purificación en nuestro interior, a un estado de inocencia, a un estado de pureza. Eh, ¿Por qué? Porque el beneficio de ser santificado en nuestro corazón, vamos a empezar a ver al Señor en nuestra vida. No sé si usted ha vivido estas etapas de la vida donde uno no ve al Señor. Y uno se pregunta, Señor, ¿qué estás haciendo? No logro entender, no logro verte. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Quisiera verte, quisiera entenderte, Señor. No comprendo lo que lo que estoy viviendo, Señor. Eh, y muchas veces el no ver al Señor actuar tiene que ver también cómo se encuentra nuestro corazón, ¿ya? Y, y lo que yo hoy quería un poco compartir era esto. Y recién al principio comenté un poco eh, las pruebas y los procesos que viví hace un año y medio atrás. Y yo me encontraba así. ¿Dónde está Dios? Quizás no me puedo comparar con las pruebas que tuvo Job, ¿cierto? Job en un solo día recibió 3 o 4 malas noticias, una tras de otra. Pero yo creo que cada uno de nosotros ha tenido etapas o temporadas en nuestra vida donde nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios? No lo veo. No veo a Dios en esta situación. Yo no veo a Dios en este proceso de enfermedad. No veo a Dios en este proceso de escasez, de dificultad, de persecución, de sufrimiento. No lo veo, Señor, no te veo. Y, y muchas veces porque el corazón necesita ser santificado. El corazón está en otra sintonía almática. Eh, y es por eso que el Señor en esta bienaventuranza dice que si queremos empezar a ver al Señor, necesitamos tener un corazón puro. O sea, la manifestación de cosas físicas, donde ver al Señor tiene que ver un poco con el trabajo interno que el Espíritu Santo hace dentro de nosotros. Em, Cuando hablo un poco de esto, no sé si muchos lo llaman así, sanidad interior o no sé cómo se llama, pero lo cierto es que nuestro corazón a veces vive periodos y procesos donde se quebranta, se fragmenta. En Isaías 61 dice que, cierto, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, dice, cierto, una profecía en referencia a Jesús, y me ha ungido, cierto, para libertar a los cautivos y habla también allí para sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, en nuestro caminar con el Señor, muchas veces nuestro corazón se fragmenta, se quebranta por las pruebas, por las situaciones, por desilusiones, por traiciones, por persecución. Uno quisiera que, que nuestro corazón no se viera afectado, pero sí se ve afectado muchas veces eh, cuando aparece la enfermedad, cuando aparece la traición, cuando aparece la ofensa, cuando la crisis empieza a tocar las puertas de nuestro corazón sí se fragmenta, sí sufre, ¿cierto? Esa fragmentación en nuestro interior. Y yo veo esto así. em, Cuando uno tiene un vehículo y se nos pincha el neumático, ¿cierto? La rueda, no vamos a llegar muy lejos. Puede que andemos, circulemos, ¿cierto? En el vehículo con la rueda pinchada, pero no vamos a llegar muy lejos.
es de igual forma cuando nuestro corazón experimenta el quebranto, experimenta el dolor, experimenta el sufrimiento, no vamos a llegar muy lejos. Y, y me hace mucho sentido esto, porque muchas veces yo he pinchado y tú no puedes seguir con la rueda pinchada porque se va a moler el neumático, va a ser peor. Lo primero que hay que hacer es estacionarse y cambiar la rueda al tiro. Entonces, cuando muchas veces uno tiene el corazón herido y sigue y dice, no, no me importa si esto, el tiempo lo va a curar, muchas veces tenemos esos conceptos, necesitamos con urgencia, así como cuando se pincha el neumático de un vehículo, sí o sí tienes que ir al taller, a la vulcanización, ¿cierto? Para que puedan parchar y reparar ese neumático. De igual forma, nosotros cuando nos vemos que algo le pasó a nuestro corazón, necesitamos ir al taller de la restauración, ir al taller de la sanidad, ir al taller de que el Señor pueda de alguna manera a restaurar, sanar nuestro corazón que se fragmentó, que se quebrantó por las mismas pruebas, por las mismas circunstancias de la vida. Eh, cuando, cuando nosotros pasamos por alto esto, no sé si a ustedes les pasa, pero pareciera que nosotros los hijos de Dios tenemos como eh, a veces malos conceptos sobre esto. Como se supone que nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la presencia del Señor y somos gente de oración, pareciera que a nosotros no nos pueden pasar depresiones, no nos pueden pasar crisis de angustia, crisis de pánico o cosas que son en el alma. Y de hecho a veces contarla da hasta vergüenza, porque tú dices, pero ¿cómo un pastor va a experimentar estas cosas? ¿Cómo un director de una casa de oración puede vivir insomnios o enfermedades? Pero ¿por qué no? Entonces, y no es que uno le ande abriendo las puertas al diablo o al enemigo o a las depresiones, a los espíritus demoníacos, sino que muchas veces pasamos situaciones tan fuertes o muchas veces vivimos pruebas que permitidas por Dios o zarandeos de parte del Señor para probar nuestro corazón, para, para incluso santificarnos. Muchas veces Dios permite el sufrimiento, el dolor para llevar a un estado nuevo de purificación en el corazón. Entonces, lo que yo quiero un poco transmitir, la importancia de hacerse responsable de lo que pasa en mi corazón. No sé si pudo entender eso, porque nadie más se puede hacer responsable de lo que pasa en nuestro corazón sino uno mismo, ¿entiendes? Muchas veces vivimos situaciones muy fuertes, muy dolorosas, y nuestra primera reacción es culpar a terceros, culpar la circunstancia, culpar la congregación, los pastores, pero la única persona responsable de que nuestro corazón se pueda sanar somos nosotros. Y la responsabilidad tiene que ver con correr al taller. Si pinchaste el neumático, tu responsabilidad es entonces ir al taller. No te queda otra opción que correr al taller, ¿ya? Entonces yo quiero un poco animarlo. Yo no sé, los que están acá o los que verán, no lo sé, más adelante este video, qué momento de la vida está viviendo. Eh, yo nunca me había enfermado en mi vida hasta que me enfermé. Nunca había tenido crisis en mi matrimonio y la tuve. Nunca había tenido problemas de provisión y empecé a vivir periodos donde no encontraba trabajo. Y etcétera, etcétera. Yo creo que cada uno podría contar sus propios procesos y pruebas donde el Señor nos está llevando, ¿cierto?, a purificarse en su fe y a purificarse en su corazón. Pero yo sí quiero y animarlo a cada uno de que si estás pasando un proceso que está causando quebranto, dolor en tu corazón, eh, incluso si pudiese ser algún ataque demoníaco,
quiero decirte que aún así Dios usa todas las cosas, incluso usa al mismo Satanás para llevarnos y empujarnos hacia el taller de la reparación, hacia el taller donde Dios necesita volver a reconstruir cosas en nuestro corazón, en nuestro interior. Entonces, eh, eso quiero compartirles y quiero rápidamente tocar otra cosa eh, relacionado con el pueblo de Israel. Quiero poner un ejemplo en cuanto a esto. No sé si ustedes se acuerdan cuando el arca del Señor, que representaba la presencia de Dios, fue robada por los filisteos. ¿Se acuerdan? Eso está ahí en Primera de Samuel, capítulo 5, 6 y 7. El pueblo de Israel estaba viviendo una decadencia moral terrible. Se habían apartado del Señor, se habían olvidado de la ley, se habían olvidado de los mandamientos y se permitieron en sus propias vidas adorar a Baal, a Astarot y a una cantidad de dioses. Y en un momento los filisteos van a atacar al pueblo de Israel y el pueblo de Israel se asustan y dicen, vienen los filisteos a atacarnos y no tienen otra idea mejor que pescar el arca como un amuleto de suerte y dice, ya, vamos contra los filisteos, total, tenemos el arca, el que le dio la victoria a Moisés, a Josué, ellos tenían registros de que el arca le daba victoria. Y ellos dijeron, vamos, con confianza, si el arca nos va a dar la victoria. Pero tomaron el arca como simplemente un objeto de buena suerte y fueron a la guerra. Y para sorpresa, ¿cierto? No les resultó su forma de pensar y los filisteos, ¿cierto? Dice que matan a 30.000, ¿cierto? Israelitas y lo más terrible de todo es que secuestran el arca. Se roban el arca los filisteos y se lo llevan, ¿cierto? Como un trofeo al territorio de los filisteos. Ese momento de la historia, cuando es robada el arca, fue un tiempo de mucha lamentación, tristeza para el pueblo de Israel, porque ustedes saben que el arca representaba la presencia de Dios. Entonces, en otras palabras, la presencia de Dios se retiró del pueblo de Israel, aunque el corazón de ellos ya estaba apartado porque ellos estaban adorando otros dioses. No sé si se acuerdan un poco de la historia. Los filisteos, ¿cierto? Toman el arca, lo colocan en el templo de los filisteos al lado de una estatua que era la estatua del dios Dagón, y los filisteos toman el arca como un trofeo, lo colocan ahí mismo en su templo donde habían otros dioses más, y al otro día, ¿cierto? El arca de Dagón aparece, ¿cierto? En el suelo. Y entonces todos los filisteos se asombran de eso, eh, de ese fenómeno de que estaba en el suelo su dios y lo vuelven a levantar, lo colocan allí y bueno, al otro día entran al templo de los filisteos y aparece de nuevo el mismo estatua de Dagón en el suelo, pero decapitado y con los brazos cortados, estaba como mutilado. Y ya a los filisteos le entró todo el pánico, el miedo, atribuyeron de que ese fenómeno, entonces, y se lo llevan, lo devuelven y llega a la casa de un sacerdote israelita que se llama Abinadab. Entonces, ese tiempo donde el arca estuvo en el territorio filisteo fue un tiempo muy terrible para ellos. Estuvo 7 meses el arca del pacto en manos de los filisteos, y en esos 7 meses no tan solo los dioses que estaban al lado del arca cayeron decapitados, cayeron allá al lado del arca, sino que también todo el pueblo filisteo se llenó de tumores y de plagas. O sea, de una manera grave error fue de los filisteos haber tomado el arca como trofeo y haberlo puesto encima en el templo de sus dioses. Y ahí podemos ver que la presencia de Dios no puede compartir con otros dioses. Pero bueno, los filisteos se deshacen del arca, ya no querían más el arca en su territorio y llega a la casa de un sacerdote israelita, judío, que se llama Abinadab. Y la historia dice que esa arca estuvo 20 años en la casa de Abinadab. Lo más terrible de todo es que ese arca, o sea, esos 20 años no se dice nada.
Simplemente se dice que el arca estuvo en la casa de Abinadab y todo el pueblo se lamentaba de que el arca ya se había olvidado, el arca estaba en la casa de Abinadab. Ahora, ¿por qué, por qué de alguna manera el pueblo de Israel se lamentaba si estaba en manos de un sacerdote? Los sacerdotes sabían cómo relacionarse con el arca, los sacerdotes sabían todo lo relacionado con lo que es el arca, pero sin embargo, la escritura habla de que el pueblo se lamentaba porque había caído en manos de Abinadab. Bueno, y quiero que lo puedan ver, buscar este versículo que está acá. Lo busco al tiro. Ya, acá está. No sé si lo pueden buscar en Primera de Samuel, capítulo 7. Lo voy a leer en la versión de la Reina Valera porque me gusta cómo lo expresa acá. Primera de Samuel, capítulo 7. Voy a ser breve con esta historia porque estoy apuntando un poco a que entendamos el corazón del pueblo de Israel en ese entonces. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1, dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situado en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Ya? Entonces, ya cuando los filisteos se deshacen del arca, ya no querían saber nada con el arca porque les trajo estragos, plagas, tumores, juicios sobre sus dioses. Los filisteos se deshacen del arca, se la pasan a Abinadab, que era un sacerdote israelita judío, y ahí está, en la casa de Abinadab por 20 años. Y en el versículo 2 dice que toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Debería ser todo lo contrario. Estaba la casa de un sacerdote israelita. Sin embargo, no se dice nada. Simplemente se dice que estuvo 20 años allí. Pero vamos a ver el versículo 3 porque el pueblo se lamentaba. Veamos un poquito qué estaba pasando en ese momento de la historia. Versículo 3 dice, habló Samuel, el profeta, ¿cierto? De ese entonces, a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón se vuelven a Jehová y quitan los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparan vuestro corazón a Jehová y solo a él sirven, él os va a librar de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. El pueblo de Israel, incluyendo los sacerdotes del pueblo de Israel, adoraban y se permitieron adorar a Baal. Incluso nombra a Astarot. O sea, estaban en un o sea, estaban adoraban a Dios, pero también adoraban a Baales, no a uno, a Baales. Tenían muchos ídolos y adoraban a otros dioses. Hermano, esto es terrible porque no tan solo es adorar a la imagen de la Virgen María, había una invocación a demonios, a Astarot, Baal. Ellos tenían experiencias sobrenaturales con estas entidades espirituales. Habían profanado su corazón, habían profanado su mente, se habían permitido dejar entrar cosas a su vida. El corazón, acá dice, aquí el Señor habla a través del profeta y habla de su corazón. Dice, si ustedes de corazón se vuelvan a mí, si ustedes de todo corazón eh, eh, renuncian a estos dioses, yo los voy a librar de la mano de los filisteos. Entonces, las derrotas que estaban viviendo los israelitas era a causa de que en su vida, tanto en la nación de Israel como en su propia vida, había idolatría, totalmente idolatría. De hecho, la palabra Baal, un día empecé a estudiar sobre esto. Bueno, hay mucho contexto sobre estudiar sobre Baal, pero Baal significa amante. Ellos tenían amantes.
Ellos estaban en un adulterio espiritual. Habían olvidado a su esposo, habían olvidado a su Señor, el que lo escogió cuando él salió al encuentro allá en el desierto, y el Señor se pronunció como un esposo, y el Señor, ¿cierto? Como cuando un novio se le declara a su novia, así el Señor se le declaró a Israel en el desierto: tú eres la niña de mis ojos, y si tú guardas mis mandamientos, yo seré tu Dios y tú serás mía. Estudiar ese encuentro de Dios con Israel en el desierto fue todo un proceso de romance, todo un proceso de amor. Sin embargo, vemos acá que el pueblo de Israel había caído en un adulterio, habían abandonado a su esposo, su primer esposo, al Señor, y tenía amantes. Y él, en su amor y ternura, habla a través del profeta, le dice: vuélvanse a mí, vuélvanse de todo vuestro corazón, saquen a Faal de acá, saquen a Astarot, nombra un demonio al cual ellos adoraban. Preparen vuestro corazón, sírvanme solo a mí. Aquí vemos cómo el Señor, como esposo, suplica, suplicando a través del profeta, diciendo: vuelve a casa, vuélvete a mí, porque algo había pasado en el corazón, ¿cierto? Del pueblo de Israel, de la novia del Señor. Bueno, lo que yo quiero un poco hacer reflexión, que esos 20 años que estuvo en la casa de Abinadab, se nombra que estuvo ahí en la casa. Más adelante, en segunda de Samuel, si buscan segunda de Samuel, eh, mm, mm, si buscan segunda de Samuel, lo vamos a buscar por acá. Ah, ya, segunda de Samuel capítulo 6. Ya con esto voy terminando la historia, ¿ya? Bueno, entonces estuvo 20 años en la casa de Abinadab. Esos 20 años pasaron muchas cosas. Levantaron a un rey, Saúl, lideró pésimo la nación de Israel, entró la idolatría, se apartaron del Señor, y ustedes saben toda la historia de Saúl, pero Dios levanta después un nuevo rey, al rey David. Y el rey David, cuando comienza su reinado, él dice, así como dicen los presidentes hoy en día, dice: cuando yo esté en mi gobierno, lo primero que voy a hacer, dice, voy a recuperar el arca que está olvidada, que no estaba en Jerusalén, estaba en la casa de un israelita, y estaba olvidada allí en la casa. Y esta situación nos hace reflexionar que muchas veces la presencia de Dios está en muchos hogares, pero pareciera que no estuviese. Pareciera que la presencia de Dios esté olvidada en los hogares. Y vamos a ver que realmente eso pasó en la casa de Abinadab y con toda su familia, porque Abinadab tenía tres hijos: Eleazar, Ahúza y Ayo. ¿Ya? Y vamos a ver un poco qué pasó con esta generación de jóvenes. Mira, segunda de Samuel capítulo 6 dice, versículo 1: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumento de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? David eh, llega, ¿cierto?, al reinado como rey, y él dice: lo primero que vamos a hacer, chiquillos, vamos a ir a recuperar el arca que está olvidada allá en la casa de Abinadab, y traigámosla. Entonces él dice, mandó a llamar a los hijos de Abinadab,
se nombra a dos, no se nombra a Eleazar, se nombra a Usa y Ayo, y dos jóvenes eh, estuvieron, estos dos jóvenes, hijos de Abinadab, vieron el arca, estaba en su casa, en la casa de su papá. O sea, estos dos jóvenes, casi toda una generación, más de 20 años, vieron el arca ahí en la casa. Así que ellos me da la impresión que dijeron, bueno, estuvo en nuestra casa. Así que quizás con jactancia, no lo sé, no se dice eso, pero el rey David manda y les dice a estos dos jóvenes que lleven el arca y se la lleven a Jerusalén, a la casa de David, la trasladen para allá. Así que todo bien, David y todos cantando, tocando instrumentos, era como una celebración tremenda. Después de 20 años, ¿cierto? El arca regresa a Jerusalén, a la ciudad de David. Bueno, hasta ahí todo bien. Y dice, en el versículo 6 dice, y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Versículo 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí o a mi casa el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su familia. Ya. Entonces vemos que un hijo de Abinadab, uno que se acostumbró ver el arca por 20 años en su casa, eh, murió fulminantemente en presencia de todos. Supuestamente era una fiesta, algo bonito que estaba pasando allí. Sin embargo, ocurre una tragedia en medio de una fiesta. Cae muerto Usa, el que estuvo, quizás el que vio el arca por 20 años. Y fue porque el arca empezó a tambalear porque iba arriba de unos bueyes, ¿cierto? Empezó a tambalear y Usa quiso de alguna manera sostenerlo y esa acción temeraria, ¿cierto? Trajo al tiro un juicio y mató inmediatamente a Usa. Luego lo voy a explicar por qué, ¿ya? Pero lo que quiero aquí ir un poquito desglosando es que David se puso muy triste, no entendía qué estaba pasando, era todo fiesta, de repente una desgracia, un hijo de Abinadab cae muerto delante de todos porque tocó el arca. Y le vino un temor, dice acá, versículo 9, y temiendo David, o sea, le vino un temor. Ese arca que estuvo en la casa de Abinadab, como que cobró vida, ¿cierto? Y David le tuvo miedo. Dijo, no, no, no voy a hacer que el arca llegue a mi casa porque capaz que me pase lo mismo que le pasó a Usa. Así que no entendió, estaba confundido David por qué pasó esto. Y David decide de que en vez de que se vaya a su casa, se vaya a la casa de Obed Edom, un geteo de Gat. O sea, en otras palabras, Obed Edom era un filisteo. Entonces David dijo, antes que el arca vaya a mi casa y me mate a mí, a mis hijos y a mi familia, mejor que se vaya a la casa de un filisteo y que los mate a ellos el arca. Sin embargo, la historia dice otra cosa, que el arca estuvo en la casa de Obed-edom 3 meses, y en 3 meses la vida de Obed-edom fue cambiada para siempre, porque dice que en 3 meses Dios bendijo la vida de Obed-edom y a toda su familia. Si usted después lee Primera de Crónicas, capítulo 15, se da cuenta que Obed-edom, con toda su familia, sus 8 hijos, no tan solo se quedaron con la bendición en su casa, sino que Obed-edom se convierte al Dios de Israel. Un filisteo se convierte al Dios de Israel con toda su familia y se van a la ciudad de David y Obed-edom se convierte en un portero. Sus hijos se convierten en músicos, eh,
que ministraban en el tabernáculo de David. Entonces vemos un poco el corazón de Obed-edom. Si bien la presencia de Dios, el arca de Dios estuvo en su casa y en 3 meses hubo una bendición tremenda, no tan solo Obed-edom dijo, me voy a quedar con la bendición, sino que voy a ir detrás de voy a ir detrás del arca, y fue detrás de la presencia. Se cambió de ciudad con toda su familia, se fueron a vivir a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de David, y se dispuso al servicio del rey David de ser un portero, un cuidador. Él cuidaba el arca. Él no quería que nunca más en la historia se robaran el arca, y él velaba 24 horas, ¿cierto? El arca junto a un equipo de porteros para que el arca nunca más fuera secuestrada. Y sus hijos y toda su familia sirvieron al Señor. Entonces vemos cómo una familia filistea se vuelve al Señor a causa de la presencia manifiesta del Señor. Pero lo triste es de la generación de Usa. La generación de Usa, un hijo de Abinadab, em, es una generación que yo puedo como de alguna manera interpretarlo de esta forma. Uno hace como su exégesis, un poco sus conclusiones. Primero que nada, estaba escrito en la ley de Moisés que había una forma de trasladar el arca de un lugar a otro. El arca era un cofre, un cofre de madera, y en cada punta tenía unos aros para que por ahí, ¿cierto?, pasaran una vara, y solo los levitas podían cargar a los hombros el arca. Esa era la instrucción, eso estaba escrito. Los sacerdotes sabían eso. O sea, Abinadab sabía eso, la forma como se mueve el arca de un lugar a otro. Sin embargo, aquí vemos que Ayo y Usa tomaron el arca como que fuese un mueble, un microondas, lo pusieron arriba de 2 vacas, lo amarraron con wincha y chao. Entonces, aquí vemos que hubo una generación que jamás se instruyó en la ley del Señor. O, o la otra conclusión es que el padre nunca instruyó a sus hijos cómo se trasladaba un arca, cómo se trataba un arca. Entonces vemos acá dos cosas interesantes. La familia de Abinadab, Abinadab y sus hijos. 20 años estuvo el arca allí. 20 años estuvo el arca del Señor, la presencia de Dios allí en la casa de Abinadab, pero para ellos el arca era un simple mueble, un simple objeto. Ahí estaba el arca, en la esquina de la casa. Quizá ahí guardaban los calcetines, quizá ahí la usaban como mesa para tomar su once. No lo sé, pero ahí estaba el arca. Porque vemos aquí que Ayo y Usa no tenían idea de cómo se trataba el arca. Entonces vemos una generación indiferente, una generación apática. Estaba el arca en su casa, estos niños, estos jóvenes, se criaron viendo todos los días el arca que estaba ahí en el living de su casa, pero no se relacionaban con ella. Entonces vemos una generación que está creciendo, que tiene al Espíritu Santo en su vida, pero no sabe relacionarse con el Espíritu Santo. No conocen la presencia de Dios, no saben relacionarse con la presencia de Dios. Y esta misma indiferencia, apatía, lo llevó a ser después temerario, irreverente, sin temor del Señor. Entonces, la indiferencia de Usa o de estos jóvenes lo llevó a ser una generación sin el temor del Señor. Y esto es una de las cosas que quema mi corazón, porque estamos viendo un tiempo muy difícil en la historia de la humanidad. La iglesia está en el punto más crítico de su historia. Y vemos las iglesias a nivel mundial sin el temor de Dios. Queridos hermanos, la presencia de Dios, el arca de Dios, no tan solo es una sensación hermosa que uno siente cuando uno canta, debe producir temor, reverencia. En la antigüedad, el arca representaba la presencia de Dios, y sacerdotes que estaban en pecado que habían muerto en el tabernáculo de Moisés. Entonces, sin embargo, estos jóvenes tomaron el arca como que fuese un mueble más que estaba en su casa, lo pusieron sobre 2 vacas, lo amarraron con wincha y listo. No era así. No sabían tratar el arca, no sabían tratar la presencia de Dios.
esa es la generación de Abinadab o la generación de Usa, una generación indiferente, sin temor del Señor. Tenían el arca en su casa, pero no sabían relacionarse. Y yo veo esto eh, en mi vida o lo veo, no sé, a nivel, mis conclusiones que a veces uno hace como observaciones, discernimientos muchas veces, y vemos una iglesia que tiene el Espíritu Santo. Sí, todo aquel que recibe a Cristo en su corazón tiene el arca. Todos tenemos el arca en nuestra vida. Usted tiene el arca, usted tiene esa misma presencia, esa arca, por Jesucristo. Jesucristo recuperó, así como David fue a recuperar el arca, así Jesucristo fue a recuperar la presencia del Espíritu Santo y le impartió en tu vida. O sea, el Espíritu Santo mora en tu vida, pero pareciera que no estuviese la presencia de Dios, pareciera que no se manifiesta, pareciera que, y vemos tantos cristianos, hijos de Dios, o una iglesia a nivel global que tiene al Espíritu Santo, pero no conoce al Espíritu Santo, no se relaciona con ese temor reverente. Y esto es terrible. Pero mira, Obed-Edom era un filisteo. Y cuando Obed-Edom recibe la noticia que el rey David lleva el arca a su casa, lo más probable, miren lo que voy a decir, son algunas conclusiones que yo saco. Obed-Edom era un filisteo. Lo más probable es que en su casa tenía imágenes, tenía a Astarot, tenía a Dagón, tenía a un montón de, imagínense, una casa de alguien católico con imágenes, así, lleno de imágenes y cosas y fetiches y cosas pegadas detrás. Imagínense, ¿ustedes han entrado a casas donde son, pero idólatras así, con imagen y cosas? Lo más probable es que Obed-Edom así era su casa. Pero cuando recibe la noticia que el arca que mató a Busa, que un día dejó estrago en el pueblo filisteo, iba a quedarse en su casa, lo más probable que Obed-Edom se anticipó y empezó a barrer con todos estos dioses, con todos estos ídolos. Era como obvio, porque si el arca se iba a quedar en su casa y él ya tenía conocimiento de que el arca era temible, él lo más probable es que barrió con todos los ídolos. Es como diciendo, oye, el pastor te viene a visitar y pasa que el pastor te viene a visitar y estaban escuchando música mundana, le bajan el volumen, ordenan un poco la casa, así como que se asusta, viene el pastor a visitarlo y, listo, ordené la casa, le bajé le cambié la sintonía, ¿cierto? Y puse la música cristiana. Entonces, Obed-Edom, lo más probable que cuando supo que el arca se iba a quedar en su casa, en cosa de segundo tuvo que deshacerse de todas las cosas, de todos los ídolos para que realmente el arca fuese bienvenida. Obed-Edom fue un buen hospedador del arca. Si Dios bendijo la casa de Obed-Edom, lo más probable es que Obed-Edom se deshizo de todos sus ídolos, cosa que no hicieron los israelitas, cosa que no hicieron Abinadab, cosa que no hicieron los sacerdotes. A, a Obed-Edom le vino un temor. Era filisteo, adoraba a dioses, pero cuando supo que se iba a quedar en su casa por mandato del rey, el nuevo rey, el rey David, se tuvo que deshacer, pero por miedo se tuvo que deshacer de los Baales y de Dagón, que era el dios de los filisteos. Porque no hay otra forma porque Dios pudo haber bendecido a Obed-Edom. Y 3 meses tuvo el arca, la presencia de Dios, y llegó, y todo el territorio supo de eso. De hecho, llegó rumor a los oídos de David de que la casa de Obed-Edom estaba siendo bendecida. No se dice de qué forma, pero lo más probable que se manifestaba la presencia de Dios. Ustedes saben que sobre el arca habían querubines, figuras de querubines, y ahí se manifestaba la Shekinah, la gloria de Dios. Lo más probable que esas manifestaciones sobrenaturales empezaron a ocurrir en la casa de Obed-Edom y fue un rumor, fue algo que se supo en todo el continente, de toda esa parte de la tierra, de que el arca del pacto como que volvió a cobrar vida y la presencia de Dios se manifestaba ahí. Y la casa de Obed-Edom en 3 meses fue cambiada para siempre.
Fue interesante que Obed-Edom con toda su familia se convierten al Dios de Israel y no se quedaron con la bendición. Esos 3 meses que el arca estuvo en su casa los cambió para siempre. Y no tan solo se quedaron con la bendición, fueron detrás del arca, se fueron a vivir a Jerusalén, a servir a la tienda del tabernáculo de David como porteros y músicos. ¡Qué tremendo! Entonces, vuelvo a quedarme con 1 Samuel 7:3, cuando el profeta Samuel le dice a los israelitas: vuélvanse a mí de todo vuestro corazón, apártense de los Baales, de Astarot, abandonen estas cosas. Estas cosas le están trayendo esclavitud de los filisteos. Entonces, vemos que la esclavitud demoníaca, el tormento demoníaco, muchas veces viene porque hay ídolos. Y yo hablo mi propia vida. Yo llevo 24 años sirviendo al Señor, de los 18 años sin parar, sirviéndole en ministerio. 23 años sirviendo en el ministerio, día y noche, sirviendo de aquí para allá en radio. Mi vida ha sido mi juventud la aproveché tan bien porque servía de tantas formas, y después que fui ordenado al pastorado también. Pero ¿saben qué? En un momento me di cuenta que empecé a idolatrar el ministerio. No sé en qué momento pasa eso, de verdad. Y yo creo que es bueno que los que estamos a veces en el ministerio hacia tiempo completo, debemos hacer algunas pausas en nuestro corazón y decir: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy director de una casa de oración? ¿Por qué estoy en el pastorado? Y el corazón es engañoso. El corazón es una fábrica de ídolos, a los aplausos, a la admiración, el escuchar que te digan: hoy qué bonito predicaste, hoy qué bonito la administración que hiciste, y como que deseamos escuchar esas cosas. Y estuve como 1 año y medio, 2 años, en una pausa, desconectado, pero no porque yo lo quise hacer, porque Dios me llevó a mirarme hacia adentro y a abandonar y a quitar los Baales. Nuestro Dios es nuestro esposo y Él es celoso. Y se ve algo, y si ve algo que está reemplazando nuestro amor por Él, Él lo va a quitar. Él lo va a hacer saber. Y muchas veces el ministerio o las posiciones ministeriales o cargos eclesiásticos o no sé, muchas veces se pueden convertir en ídolos. Eh, entonces, el otro día el Señor hablaba en mi corazón y me decía: Jonathan, te pregunto, ¿ser pastor es malo? Y yo le decía: no. ¿Ayunar es malo? No. ¿Orar es malo? Me hacía varias preguntas el Señor en mi corazón. ¿Ser un ministro de música en el coro o en la música, la alabanza, es bueno o malo? Me hacía esa pregunta. Yo le decía: obvio que no, es malo. Me dice: a mi corazón me habla, pero depende. Si lo haces con un corazón incorrecto, es malo. O sea, ¿por qué ayunamos? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué oramos? ¿Queremos impresionar? ¿Queremos romper el reto, el récord? Bueno, si ayunaba 10 días, ahora ayuno 12, ahora 15 y voy subiendo la vara, ¿es por una competencia personal? ¿Por qué estamos al frente del ministerio? ¿Por qué estamos predicando? ¿Por qué queremos salir a las calles a predicar? ¿Hay compasión genuina? ¿De verdad? ¿De verdad amas a los perdidos? ¿De verdad amas al Señor? ¿O es porque no te queda otra cosa que estar involucrado en algo? Dios mío, por favor, habla a mi corazón, porque si estoy haciendo algo que está reemplazando mi amor por ti, Señor, por favor, házmelo saber. Entonces vemos acá la casa de Abinadab. 20 años, hermanos míos, 20 años estuvo la presencia de Dios en la casa de Abinadab, y estos jóvenes crecieron con el arca, pero no sabían relacionarse con el arca.
Y esta es la generación de tantos jóvenes cristianos que tienen el Espíritu Santo, que son salvos, pero no conocen al Dios de Israel, conocen la presencia del Espíritu Santo, el temor del Señor. Es un asunto del corazón. Por eso al principio, cuando recién quería hacer la introducción, muchas veces el corazón se extravía del Señor. Aún en el ministerio podemos estar extraviados, aún sanando enfermos, aún predicando en las cárceles, aún haciendo la obra del ministerio, podemos estar totalmente perdidos, como le pasaba al pueblo de Israel. Entonces, cuando el corazón cuando el corazón no le ponemos vigilancia al corazón, por eso hablaba de hacernos responsables de lo que pasa en el corazón, porque tú y yo somos responsables de lo que puede pasar en el corazón, tú y yo somos responsables si albergamos Baales o no. Entonces, necesitamos poner tanta vigilancia en lo que pasa en el corazón, al movimiento del corazón, a las motivaciones del corazón. Entonces, que el Espíritu de Dios venga sobre esta generación, sobre este tiempo de la historia, sobre la iglesia, y nos lleve a una purificación del corazón. Porque miren, cuando el corazón está sano, podemos amar de verdad al Señor. Cuando el corazón está puro, está purificado y sanado, podemos amar de verdad, podemos hacer las cosas en forma genuina y verdadera para el Señor. Pero cuando el corazón está herido, a causa de cualquier cosa, quizás desilusiones, a veces hay desilusiones que vienen de repente a nuestra vida, desilusiones del pastorado, de los líderes, de personas que no nos imaginábamos que nos podían traicionar, incluso te puedo decir traiciones de nuestros cónyuges. Yo pensé que me casé con el príncipe azul, dicen algunas mujeres, pasaron los años y ya no es tan azul, es como entre morado y negro. Pero lo que pasa es que nosotros nos hacemos expectativas muy elevadas de las personas. Querido hermano, no hay nadie perfecto. El único digno y hermoso se llama Jesús. Y no te digo con esto que si tú sigues viendo a tu esposo como un príncipe azul, gloria a Dios, ha hecho un buen trabajo el esposo. Pero, pero no podemos nosotros ponerlos en pedestales a ellos, a nuestros cónyuges, a nuestros pastores y líderes, porque tarde o temprano, lo más probable, nos pusimos expectativas muy elevadas de ellos y en algún momento nos pueden defraudar, nos pueden decepcionar. Y eso puede quebrar nuestro corazón. Usted lo ha visto. ¿Cuánta gente se ha ido de la iglesia decepcionada por cosas que pasan en nuestra congregación, que pasan en las células, que pasan, pero, pero obvio que pueden pasar si la iglesia no es un club de ángeles? Todos estamos siendo rehabilitados en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. Desde el pastor, desde el apóstol hacia el nuevecito, todos están en un proceso de rehabilitación, porque el corazón es un corazón inclinado a la idolatría. Nuestro corazón es un corazón adúltero en todos los sentidos. Infiel, somos infieles en nuestra naturaleza. Y el poder del Espíritu Santo nos va regenerando y va purificándonos, nos va llevando a una inocencia, a una pureza, para que podamos hospedar, como Bededón hospedó la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo quiere venir a muchos hogares, a muchas vidas. No sé si usted está orando por avivamientos, por un despertar, por un derramamiento del Espíritu Santo, por algo que realmente sacuda la tierra, pero esto va a traer juicio. Así como vino juicio sobre USA, jóvenes israelitas que tenían el arca, pero no sabían relacionarse con el arca. Y yo digo, Señor, que no sea, que no me pille ese juicio a mí con creerme yo USA, de alguna manera, líbrame
de ser como Usa, de jactarme que tengo la presencia, la unción, la gloria y porque hablo en lengua y porque no sé qué cosa, eso no me da derecho a no vivir en el temor, en la reverencia del Señor. Que me tiemble todo el cuerpo cuando el día de mañana se me pida predicar o pararme en un púlpito. Con tanta liviandad usamos muchas veces esas plataformas o esos medios. Y que venga el temor de Dios a nuestro corazón, que nuestros huesos lleguen a temblar, no de miedo, pero la presencia de Dios es temible en nosotros, en nuestras vidas. Entonces, necesitamos realmente que el Señor pueda transformar nuestro corazón, pueda sanar nuestro corazón para, para poder ser como la casa de Obed-Edom. Yo estoy seguro que cuando el rey David manda a decirle a Obed-Edom que el arca iba a llegar a su casa, él sabía que esa arca no era un mueble, no era un mueble que había que dejarlo allí guardado. Esa arca era la presencia maravillosa del Dios de Israel, y pero temible. Yo creo que le temblaron las canillas a Obed-Edom cuando supo que el arca iba a llegar a su casa. Y se tuvo que deshacer de todos sus ídolos. Y amó la presencia de Dios, con temor, con temblor. Hermanos míos, usted tiene el arca en su vida, usted tiene la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos empezar a relacionarnos con Él. Espíritu Santo, guíame. ¿Saben qué? Yo amo mucho, no, o sea, no es que ame, sino que eh, me asombra un poco el corazón de David. Si usted lee la historia de David, no tan solo fue a recuperar el arca, la presencia de Dios para la nación de Israel, sino que usted ve la historia de que David, cada vez que se encontraba en conflictos con sus enemigos, él consultaba. Él se apartaba y con su Señor, ¿debo perseguirlos? Señor, ¿qué debo hacer? A veces parecieran cosas como obvias, pero él las consultaba. Todo lo consultaba al Señor. Vemos el corazón de David que no pasaba por alto, no se mandaba solo. Él le preguntaba a su jefe, Señor, ¿lo puedo hacer? Señor, ¿puedo perseguir a mi enemigo? Señor, ¿y si voy, tú me darás la victoria? ¿O si no, no voy? ¿Y saben por qué David también se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios? No porque sea perfecto, no porque no cometió errores. ¿Saben qué? David sabía consultar al Señor. David sabía correr, correr al Señor cuando se equivocaba. Cuando fallaba, él corría. Y tú ves los salmos, cómo él abre su corazón, cómo él dice, examíname, Señor. Si hay algo que está indebido en mí, Señor, arráncalo. Crea en mí un corazón recto, puro. No quites tu espíritu de mí. Entonces, hermanos míos, esta carrera que tú y yo estamos haciendo es una carrera de perseguir con toda nuestra fuerza la presencia del Espíritu de Dios. Aborrecer todo lo que el Espíritu de Dios aborrece. Hacerle guerra a nuestras debilidades, hacerle la guerra a nuestros pecados y correr para ser un buen hospedador de la gloria de Dios. El Espíritu de Dios quiere derramarse sobre Bolivia, sobre las naciones de la tierra, sobre congregaciones, sobre nuestras reuniones. El domingo pasado me tocó predicar y enseñar en mi congregación y yo tenía ganas que el Espíritu de Dios se derramara, pero yo veía también el celo del Señor, que Él quiere derramarse, pero a la vez no puede, donde hay Baales, donde todavía hay idolatría en el corazón de ciertas cosas. No puede convivir el Espíritu Santo y la ofensa. No puede convivir el Espíritu Santo y el orgullo, la jactancia. No puede convivir el Espíritu Santo y las cosas que muchas veces están guardadas ahí en el corazón, deben ser barridas. Y así como el profeta Samuel, el Espíritu de Dios hoy habla a nuestras vidas diciendo, estos dioses no sirven de nada. Vivir ofendido, vivir con el dolor de la traición, con el dolor de la disolución, vivir
con amarguras, no sirven de nada. Estas cosas solo hacen que la presencia de Dios no se manifieste en nuestras vidas. Por eso que Mateo 8:5 dice, bienaventurados los de limpio corazón. En otras versiones dicen los de corazón sano, porque verán al Señor. Vamos a empezar a ver al Señor como nunca antes en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras congregaciones. Si purificamos, si sanamos nuestro corazón. Así que yo les exhorto, los animo y les digo que el Espíritu Santo nos anda buscando a Obed Edom, anda buscando hogares, congregaciones, grupos pequeños, grupos de oraciones donde Él sea bienvenido. No tan solo que anhelemos las manifestaciones sobrenaturales, sino que deseamos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, la presencia de Dios manifiesta. No tan solo que nos haga sentir visiones y cosas sobrenaturales. Y nosotros no somos un pueblo que andamos detrás de las experiencias o detrás de las cosas sobrenaturales. Pero si nos vamos a relacionar con el Dios de Israel, tenlo por seguro que tendrás experiencias porque nuestro Dios es un Dios real, vivo. Y, y esto, quiero cerrar con esto, em, vamos al taller. Yo digo, si pasaron 20 años, el arca en la casa de Abinadab, eh, ¿por qué no reaccionó antes Abinadab? ¿Por qué no reaccionó antes y empezó a tratar el arca y a enseñar a sus hijos a tratar bien la presencia de Dios? Y yo digo, a veces pasan años en nuestra vida y la presencia de Dios es como que se apartó de nosotros, como que ya no sentimos la presencia de Dios como fue al principio. Y Dios debe hacernos regresar al taller, al principio, como eran las cosas, cuando llorábamos en su presencia, cuando nos quebrantábamos, cuando nos dolía fallarle al Señor. Entonces, nuestro corazón debe volver a esa sensibilidad al Espíritu de Dios. Y yo creo que eso Dios lo va a hacer en este tiempo sobre la iglesia. A nivel mundial, el Espíritu de Dios está probando nuestros corazones, pero la única responsabilidad tuya es correr. Corre al taller de la reparación, corre al taller. Yo te digo otra cosa como consejo quizás pastoral. Si tu corazón se ha enfriado y ya no es lo mismo como antes, pide ayuda, pide que oren por ti. Abre tu corazón si hay algo que no puedes superarlo, busca ayuda, pero haz algo para que regrese y recupera la presencia del Espíritu de Dios sobre tu vida. O la manifestación de la presencia, porque la presencia de Dios ya está allí, pero la manifestación regrese a tu vida y a tu hogar. Eso, Carito.